Ella lo dejó todo aquella noche. La casa, el marido, el hijo que ya no la reconocía. Solo llevaba una bolsa y un corazón que latía como un animal acorralado. Tocó la puerta del vecino, sin saber que detrás de ella no solo encontraría refugio, sino el pasado que la había herido más profundamente. El hombre que, años atrás, la había rechazado en el momento en que más lo necesitaba. Ahora, solos bajo el mismo techo, entre secretos, silencios y un deseo prohibido que amenaza con destruir a ambos, ella tendrá que enfrentar mucho más que su propia vergüenza. Tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar por un amor que nunca murió. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí en el canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. La noche en que finalmente dejó su alianza sobre el tocador, Guadalupe se sintió desnuda. Durante 20 años había soportado un matrimonio opresor con Alejandro, un hombre obsesionado con el estatus, que se alimentaba de su sumisión e ignoraba sus silencios. En las últimas semanas, su piel ya no soportaba ser tocada por él. Cada palabra que intercambiaban sonaba como una hoja fría. Cuando la puerta de la casa se cerró a sus espaldas aquella noche, Guadalupe experimentó el vértigo de un precipicio. Miedo y libertad en un solo suspiro. La brisa salada del mar que quedaba a 2 cuadras de su casa en La Condesa llevaba el perfume de jazmín de los jardines vecinos, mezclado con el olor a lluvia que se acercaba. Guadalupe caminó por la acera, descalza, sintiendo cada irregularidad bajo los pies como si fuera la primera vez que pisaba el mundo. Sus manos temblaban, no de frío, sino de una energía extraña que corría por sus venas desde que tomó la decisión de salir. 20 años. 20 años fingiendo ser la esposa perfecta de Alejandro Mendoza, abogado respetado, dueño de un despacho en el centro de la ciudad y de una arrogancia que vestía como un traje bien cortado. 20 años sonriendo a sus amigos, sirviendo whisky en las cenas de negocios, callando la voz cuando él la interrumpía frente a los demás. 20 años durmiendo al lado de un hombre que la trataba como un trofeo bonito, pero que nunca, ni una sola vez, le había preguntado qué sentía o deseaba. Guadalupe se detuvo frente al portón de hierro forjado de la casa vecina, aquella construcción imponente de piedra y sombras que siempre había evitado mirar directamente. La casona colonial estaba sumergida en una penumbra dorada, solo algunas ventanas iluminadas por una luz suave que bailaba como si fueran velas. Era allí donde vivía Diego Torres, el hombre que guardaba, en un rincón de su memoria, la noche más ardiente y más cruel de su juventud. Sus dedos agarraron los barrotes del portón y recordó cómo todo había comenzado. Tenía 18 años, acababa de graduarse del colegio interno de monjas, donde su padre la había mantenido encerrada desde los 12. Era una fiesta de barrio, de esas que ocurrían en la plaza de Coyoacán, con banderitas de colores y acordeón tocando música norteña. Guadalupe llevaba un vestido azul claro que su madre había comprado especialmente para la ocasión, el cabello suelto por primera vez en años, sintiéndose libre y peligrosa. Fue cuando lo vio. Diego tenía 25 años entonces. Acababa de regresar de una temporada en Europa, donde había estudiado arquitectura naval. Era alto, moreno, con esos ojos oscuros que parecían guardar secretos antiguos. Usaba una camisa blanca sencilla, pero había algo en la manera como se movía, como sostenía el vaso de cerveza, como sonreía de lado, que hacía que todas las otras muchachas de la fiesta lo miraran. Pero fue a Guadalupe a quien él eligió. ¿Bailas?, preguntó extendiendo la mano. Su voz era grave, un poco ronca, como si acabara de despertar. Guadalupe no respondió, solo puso su mano en la de él y se dejó llevar hacia el centro de la plaza. Bailaron pegados, en silencio, mientras la música los envolvía. Ella sentía el perfume de él, amaderado, con un toque de sal marina, y el calor que emanaba de su cuerpo a través de la camisa. Cuando la música paró, él no la soltó, solo murmuró en su oído: «Ven conmigo». Y ella fue. Caminaron por las calles de Coyoacán hasta llegar a Xochimilco, donde las aguas de los canales se movían furiosas contra las trajineras. Diego la llevó a una escalera oscura, entre dos casas antiguas, y fue allí donde la besó por primera vez.
No fue un beso tímido o vacilante. Fue un beso que devoraba, que quemaba, que hacía que Guadalupe entendiera por primera vez por qué las monjas hablaban del pecado de la carne como si fuera una fuerza capaz de destruir mundos. Las manos de él viajaron por las curvas de su vestido, explorando cada línea del cuerpo que ella misma aún estaba descubriendo. Guadalupe se oyó gemir bajito cuando él besó su cuello, cuando los dedos de él encontraron la piel desnuda de sus hombros. Sintió una urgencia que no sabía nombrar, un deseo que la hacía querer rasgar su propia ropa, entregarse completamente a él allí mismo, en la oscuridad de aquellos escalones de piedra. «Eres hermosa», murmuró Diego contra su boca, y Guadalupe creyó que él veía en ella mucho más que solo un rostro bonito. Creyó que él veía a la mujer que ella soñaba ser, libre, deseada, capaz de incendiar el mundo con su propia pasión. Pero entonces, sin explicación, él se alejó de ella. El movimiento fue tan brusco que Guadalupe se tambaleó, necesitando apoyarse en la pared. Diego pasó las manos por su cabello, respirando pesadamente, la mirada perdida en algún punto distante sobre el agua. «Necesito irme», dijo él, la voz áspera como si hubiera tragado vidrio molido. «Diego, ¿qué? No». Él la interrumpió, sin mirarla. «Olvida esto. Olvida esta noche. Olvida todo». Y desapareció en la madrugada, dejando a Guadalupe sola en aquella escalera, con el vestido arrugado y el corazón destrozado. Sintiéndose rechazada y herida, Guadalupe aceptó el cortejo insistente de Alejandro esa misma semana. Alejandro, que siempre la había cortejado desde lejos, que la trataba como una princesa frágil, que prometía cuidarla para siempre. Alejandro, que representaba seguridad, estabilidad, un futuro previsible. Guadalupe se casó con él por despecho, pero también por miedo. Miedo de nunca más sentir lo que había sentido con Diego. Miedo de descubrir que aquella noche había sido solo un engaño, una ilusión de joven inexperta. Ahora, 20 años después, parada frente a la casa de Diego, Guadalupe sentía las mismas manos temblorosas, el mismo corazón acelerado. Pero también sentía algo nuevo, un coraje que venía de la desesperación, de la certeza de que ya no podía seguir viviendo una vida que no era suya. Tocó el timbre. El sonido resonó por algunos segundos antes de que unos pasos se acercaran a la puerta. Guadalupe oyó el ruido de la cerradura abriéndose, y entonces la puerta se abrió. Diego estaba allí, y nada en él parecía haber cambiado, aunque estaba más marcado por el tiempo. Los hombros aún anchos, la camisa desabotonada hasta el pecho, la barba sin afeitar, los ojos que la quemaban por dentro sin pedir permiso. Había algunas arrugas alrededor de los ojos, canas en la barba oscura, pero su presencia seguía siendo densa, magnética, peligrosa. Por un momento, ambos quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Guadalupe sintió la tensión acumularse entre ellos, tan palpable que necesitó apoyarse en el marco para no retroceder. Pero Diego, sin decir palabra, solo se apartó del camino para que ella entrara. La casa de él era exactamente como ella había imaginado que sería. Madera oscura dominaba todas las habitaciones, libros esparcidos por los estantes y mesas, mapas marítimos antiguos pegados en las paredes. Un perfume amaderado flotaba en el aire, mezclado con el olor a sal que venía de la ventana abierta que daba al mar. Era una casa masculina pero acogedora, llena de objetos que contaban historias, globos terrestres, instrumentos náuticos, fotografías de lugares distantes. «¿Quieres?», Diego comenzó, pero la voz falló. Carraspeó e intentó de nuevo. «¿Quieres una copa de vino?». Guadalupe asintió, incapaz de hablar. Lo observó moverse por la casa, notando cómo él evitaba mirarla directamente, como si cada encuentro de miradas fuera demasiado peligroso. Él le sirvió un Malbec argentino en una copa de cristal, y cuando sus dedos se tocaron al pasar la copa, ambos retrocedieron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. «Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes», dijo Diego, la voz cuidadosamente neutra. «Tiene baño propio, ropa de cama limpia. Puedes quedarte el tiempo que necesites». Guadalupe tomó un sorbo del vino, sintiendo el líquido caliente bajar por su garganta. «Gracias», murmuró. «No necesitas agradecer».
Se quedaron en silencio, el peso de 20 años de cosas no dichas flotando entre ellos. Guadalupe quería preguntar sobre aquella noche, sobre por qué la había rechazado, sobre qué había pasado después. Pero algo en la postura de él, en la manera como mantenía los puños cerrados, le impedía hablar. «Te mostraré el cuarto», dijo Diego finalmente. La condujo por un pasillo de paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro, imágenes del mar, de veleros, de puertos distantes. El cuarto de huéspedes era simple pero confortable, con una cama de hierro forjado, un armario antiguo y una ventana que daba al jardín trasero. «El baño está allí», indicó Diego, señalando una puerta lateral. «Si necesitas algo». «Diego». Guadalupe pronunció su nombre por primera vez en 20 años, y fue como si cada sílaba quemara en su garganta. Él se volvió hacia ella, finalmente mirándola a los ojos. Y en ese momento, Guadalupe vio que él aún sentía. Vio el dolor, el deseo, la nostalgia que intentaba esconder. Vio que aquella noche de 20 años atrás había sido tan real para él como lo había sido para ella. «Buenas noches», dijo él, la voz áspera nuevamente, y salió, cerrando la puerta. Guadalupe se quedó sola en el cuarto, escuchando los pasos de él alejarse por el pasillo. Cuando tuvo la certeza de que estaba lejos, se apoyó en la puerta y dejó que las lágrimas corrieran. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez en 20 años estaba exactamente donde quería estar, aunque él no lo supiera, aunque ella misma no supiera qué haría a continuación. Afuera, el mar rugía contra las piedras, y Guadalupe se durmió arrullada por ese sonido, sintiendo que por primera vez en décadas, el cuerpo entero latía con una energía casi febril. Estaba viva nuevamente. Guadalupe despertó con el olor a café recién hecho y el sonido de olas rompiendo en la playa. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Entonces la realidad volvió como una ola. Estaba en la casa de Diego, había dejado a Alejandro, había dado el primer paso hacia el abismo que la aterrorizaba y la atraía al mismo tiempo. Se levantó de la cama, notando que alguien había dejado una toalla limpia sobre la silla y una bata de seda azul marino colgada en la puerta del baño. La tela tenía el olor de él, amaderado, con ese toque de sal marina que recordaba tan bien. Se puso la bata sobre el camisón y salió del cuarto, siguiendo el aroma del café. Diego estaba en la cocina, de espaldas a ella, moviendo algo en una sartén en la estufa. Usaba solo un pantalón de mezclilla desgastado, el torso desnudo revelando músculos definidos que el tiempo no había logrado borrar. Guadalupe observó la espalda ancha, las pequeñas cicatrices que dibujaban mapas misteriosos en la piel morena, la manera como los músculos se movían cuando él se giraba para tomar algo de la encimera. «Buenos días», dijo ella, la voz aún ronca de sueño. Diego se volvió, y Guadalupe vio sus ojos bajar rápidamente por la bata que usaba antes de subir nuevamente a su rostro. Había algo diferente en su mirada esa mañana, una vulnerabilidad que no existía la noche anterior. «Buenos días», respondió él, volviéndose hacia la estufa. «Hice huevos revueltos. Espero que aún te gusten». Guadalupe sintió un nudo en el pecho. Él se acordaba. Después de 20 años, Diego aún recordaba que a ella le encantaban los huevos revueltos en el desayuno. «Todavía me gustan», murmuró, sentándose en la mesa de madera maciza que dominaba la cocina. Él sirvió 2 platos y se sentó en el lado opuesto de la mesa, lo suficientemente lejos para no tocarse accidentalmente. Comieron en silencio, pero Guadalupe sentía el peso de su mirada sobre ella cada vez que levantaba los ojos del plato. «Diego», comenzó ella, finalmente reuniendo valor. «No». Él la interrumpió, sin levantar los ojos. «No vamos a hablar de eso». «¿De qué?» «De aquella noche». «¿De por qué estás aquí?» «De... nada de esto». Guadalupe sintió la rabia subir por su garganta. «Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del clima? ¿De los vecinos?» Diego finalmente la miró, y había una dureza en sus ojos que ella no esperaba. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, pero no voy a fingir que esto es algo que no es». «¿Y qué es?» «Caridad». La palabra la golpeó como una bofetada. Guadalupe se levantó de la mesa tan bruscamente que la silla se cayó hacia atrás. «¿Caridad?», repitió, la voz temblorosa de indignación.
¿Crees que vine aquí pidiendo caridad? Diego también se levantó, y Guadalupe se dio cuenta de lo grande, lo imponente que parecía cuando estaba enojado. No sé por qué viniste aquí, Guadalupe, pero sé que no fue por mí. ¿Cómo puedes saber eso? Porque si fuera por mí, habrías venido hace 20 años. El silencio que siguió fue denso, cargado de amargura y acusaciones no verbalizadas. Guadalupe sintió que las lágrimas amenazaban, pero no iba a darle el placer de verla llorar. Tienes razón, dijo ella, la voz fría. No vine aquí por ti. Vine porque no tenía a dónde más ir. Vio algo quebrarse en la mirada de él, un dolor que intentó esconder inmediatamente, pero Guadalupe ya lo había visto, y se odió por haber herido al único hombre que jamás había logrado olvidar. Entonces está decidido, dijo Diego, la voz de vuelta a ese tono neutro y controlado. Te quedas en el cuarto de huéspedes. Yo trabajo en casa, en el estudio del segundo piso. Tenemos nuestras vidas separadas. Guadalupe asintió, incapaz de hablar. Lo observó salir de la cocina, escuchó sus pasos subiendo la escalera, escuchó una puerta cerrándose en el piso de arriba. Solo entonces se permitió llorar. Los días siguientes fueron un juego silencioso del gato y el ratón. Diego parecía observarla por las rendijas, siempre presente pero distante, como un fantasma que habitaba la misma casa. Guadalupe descubrió que él dejaba pequeñas pruebas de cuidado esparcidas por la casa. Una manta extra cuando la noche estaba fría, té caliente en la mesa de la cocina cuando ella despertaba, un libro de poesía que ella había mencionado que le gustaba dejado sobre la mesita de la sala. El lunes Guadalupe encontró una nota pegada en la puerta del cuarto. Hay ropa de tu talla en el armario. No preguntes cómo la conseguí. Cuando abrió el armario, encontró vestidos simples pero elegantes, lencería delicada, zapatos que parecían haber sido elegidos específicamente para ella. Todo en su talla exacta, todo en colores que adoraba. El martes, fue un ramo de jazmines dejado en el alféizar de la ventana del cuarto. Las mismas flores que había usado en el cabello, la noche del baile, 20 años atrás. El miércoles, un poema manuscrito sobre la mesa de la cocina, sin firma. Hace 20 años que cargo el peso de lo que no dije, el sabor de lo que no viví, el dolor de lo que no permití. Hace 20 años que te veo en cada mujer que pasa, en cada noche que desaparece, en cada mañana que renace. Hace 20 años que espero por el perdón que no pido, por la paz que no merezco, por el amor que no olvido. Guadalupe leyó el poema una docena de veces, los dedos temblando sobre el papel. Quería subir al estudio de él, golpear la puerta, exigir explicaciones. Pero cada vez que reunía valor, recordaba la mirada fría que le había dirigido en la cocina, la palabra caridad que aún resonaba en su mente. El jueves no hubo regalos. Guadalupe sintió la ausencia como un dolor físico, vagando por la casa como un fantasma, esperando por una señal que no llegó. Fue cuando se dio cuenta de que Diego tampoco había bajado para las comidas, que no lo veía desde hacía 2 días. El viernes, preocupada, Guadalupe subió al segundo piso por primera vez desde que llegó. El pasillo era oscuro, iluminado apenas por una ventana al final que daba al mar. Había 3 puertas, una abierta revelando un baño, otra cerrada que debía ser el cuarto de él, y una tercera entreabierta de donde venía el sonido de teclas de computadora. Guadalupe golpeó levemente la puerta entreabierta. «Diego». El sonido de las teclas se detuvo. Después de algunos segundos, la voz de él vino desde dentro. «Entra». El estudio era un santuario masculino, con estanterías de libros del suelo al techo, plantas en macetas esparcidas por la sala y un enorme escritorio de madera oscura donde 2 monitores mostraban proyectos de embarcaciones en 3D. Diego estaba sentado de espaldas a ella, pero Guadalupe podía ver el reflejo de su rostro en uno de los monitores, barbudo, cansado, con ojeras profundas. «¿No has comido?», dijo ella. «No tengo hambre». «Diego, necesitas...». «¿Qué quieres, Guadalupe?». Él se giró en la silla, y ella vio que estaba aún peor de lo que había imaginado. Los ojos rojos, la piel pálida, las manos temblando ligeramente. «Quiero saber por qué te estás matando de trabajo». «Porque es lo que hago. Diseño barcos, gano dinero, vivo mi vida». «Esa no es vida, Diego. Eso es escape». Él rió amargamente. «¿Escape? ¿Quieres hablar de escape?».
Tú, que pasaste 20 años casada con un hombre que no amabas para no tener que enfrentar lo que sentías. Guadalupe sintió la sangre subir a su rostro. No sabes nada sobre mi matrimonio. Sé lo suficiente. Sé que nunca fuiste feliz con él. Sé que te quedaste conmigo por desesperación, no por amor. ¿Y cómo puedes saber eso? Diego se levantó de la silla y Guadalupe vio que estaba solo en bermudas y camiseta, los pies descalzos. Había algo salvaje en él, una energía desesperada que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Porque te conozco, Guadalupe, siempre te conocí. Incluso después de 20 años, todavía puedo leer cada expresión de tu rostro, cada movimiento de tu cuerpo. Se acercó a ella y Guadalupe sintió el corazón acelerarse. ¿Quieres saber por qué te rechacé aquella noche? Guadalupe asintió, incapaz de hablar. Porque te amaba. Las palabras salieron como un susurro áspero. Te amaba tanto que dolía, y sabía que si te tocaba, si te hacía mía, nunca más podría dejarte ir. Pero me dejaste ir, murmuró Guadalupe, porque tenía que dejarte, porque no era lo suficientemente bueno para ti, porque era solo un chico pobre del suburbio, y tú eras una princesa que merecía mucho más de lo que yo podía ofrecer. Guadalupe sintió las lágrimas correr por su rostro. Nunca te pedí que decidieras por mí. No, no pediste, pero decidí de todos modos. Y me arrepentí todos los días desde entonces. Estaban tan cerca ahora que Guadalupe podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de él. Podía ver las pequeñas cicatrices en la piel morena. Podía sentir el perfume que la mareaba. Diego, susurró ella. No. Él retrocedió, pasando las manos por su cabello. No vamos a hacer esto de nuevo. ¿Hacer qué? Fingir que esto puede funcionar. Fingir que somos personas diferentes. Fingir que el pasado no importa. Guadalupe sintió la rabia explotar dentro de ella. Eres un cobarde. Soy realista. Eres un cobarde, repitió ella, la voz más alta. Siempre lo fuiste. Hace 20 años, fuiste cobarde. Y ahora estás siendo cobarde de nuevo. Diego se volvió hacia ella, los ojos en llamas. ¿Quieres que sea valiente? ¿Quieres que te diga que pasé 20 años soñando contigo? Que todas las mujeres que tuve después tenían algo tuyo, el color de los ojos, la forma de sonreír, el olor de la piel. Que compré esta casa porque queda a 2 cuadras de la tuya, solo para poder sentir que estaba cerca de ti. Guadalupe se quedó sin aliento. Diego, ¿quieres que sea valiente? Se acercó a ella nuevamente, y esta vez no retrocedió. Entonces aquí está. Todavía te amo. Te amo tanto que no puedo respirar bien desde que pisaste esta casa. Te amo tanto que tengo miedo de enloquecer. Y entonces la besó. No fue un beso vacilante como el primero, 20 años atrás. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado de 2 décadas de nostalgia. Guadalupe sintió las manos de él agarrarse a su cintura, atrayéndola más cerca, mientras su boca devoraba la suya como si fuera la última vez. Guadalupe se derritió contra él, las manos subiendo por el pecho desnudo, sintiendo los músculos contraerse bajo sus dedos. Gimió bajito cuando él mordisqueó su labio inferior, cuando las manos de él subieron por su espalda, enredándose en su cabello. Yo también te amo, murmuró ella contra su boca. Nunca dejé de amarte. Diego la presionó contra la estantería de libros, el cuerpo de él duro y caliente contra el de ella. Guadalupe arqueó la espalda cuando él besó su cuello, cuando los dientes de él encontraron el punto sensible detrás de su oreja. Se sintió desmayar cuando las manos de él encontraron el borde de su blusa, subiendo por la piel desnuda de su espalda. Guadalupe, gimió él contra su piel. Dios mío, Guadalupe. Pero entonces, como si despertara de un trance, Diego se apartó bruscamente. Guadalupe se tambaleó, apoyándose en la estantería para no caer. No, dijo él, la respiración entrecortada. No puedo hacerte esto. ¿Por qué? Guadalupe se acercó a él, pero Diego retrocedió. ¿Por qué te irás? Porque siempre te vas, y no voy a sobrevivir si me dejas de nuevo. No me iré. Sí lo harás. Porque en el fondo, Guadalupe, sabes que tengo razón. Sabes que esto no puede funcionar. Guadalupe sintió como si él acabara de arrancarle el corazón del pecho. Me estás rechazando de nuevo. Te estoy protegiendo. ¿De qué? De mí.
Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, Diego salió del estudio, dejándola sola entre los libros y los proyectos náuticos, con el sabor de él aún en la boca y el corazón destrozado una vez más. Afuera, una tormenta se acercaba, y Guadalupe podía jurar que oía el mar llamándola a través de las ventanas. La tormenta llegó en la madrugada con una furia que hizo temblar las ventanas y aullar los vientos como criaturas salvajes. Guadalupe despertó con el ruido de los rayos cortando el cielo, iluminando el cuarto en destellos blancos y fantasmagóricos. La lluvia golpeaba contra el vidrio con tanta fuerza que parecía querer romper la casa, entrar y arrastrar todo hacia el mar. Se levantó de la cama, aún vistiendo la blusa y la falda que había usado en el enfrentamiento con Diego horas antes. El beso de él todavía quemaba en sus labios. La confesión de amor resonaba en su mente como un mantra que no podía dejar de repetir. «Todavía te amo». Las palabras habían salido de su boca como una oración desesperada, pero después él había retrocedido, una vez más construyendo muros entre ellos. Guadalupe bajó las escaleras en la oscuridad, guiándose por la luz débil que venía de la cocina. La casa entera parecía gemir bajo el peso de la tormenta, las maderas antiguas crujiendo como si contaran historias de otras tempestades, de otras noches en que el mar había intentado reclamar la tierra. En la cocina, encontró a Diego sentado a la mesa, un vaso de whisky a medio terminar en las manos. Él usaba solo un pantalón de pijama oscuro, el torso desnudo iluminado por las velas que había esparcido por la sala. El rostro estaba sombrío, perdido en pensamientos que ella no podía descifrar. «¿No puedes dormir?», preguntó Guadalupe, deteniéndose en la puerta. Diego levantó los ojos hacia ella, y Guadalupe vio que estaba diferente. Había una vulnerabilidad cruda en su mirada, como si la tormenta de afuera hubiera despertado tormentas internas que ya no podía contener. «Nunca puedo dormir cuando hay tormenta», dijo él, la voz baja. «Me recuerda a...». No terminó la frase, pero Guadalupe vio sus manos temblar alrededor del vaso. Sin pedir permiso, se acercó y se sentó del otro lado de la mesa. «¿Te recuerda a qué?». Diego tomó un trago del whisky, cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había un dolor antiguo allí, tan profundo que Guadalupe sintió deseos de extender la mano y tocarlo. «¿Quieres saber por qué realmente te rechacé aquella noche?», preguntó él. Guadalupe asintió, el corazón acelerándose. No fue por orgullo, no fue porque pensara que merecías algo mejor. Diego giró el vaso en sus manos, observando el líquido dorado reflejar la luz de las velas. Fue porque acababa de matar a alguien. El silencio que siguió fue tan denso que Guadalupe pudo oír su propio corazón latiendo. «¿Qué? No matar literalmente». Diego se apresuró a aclarar, pero el dolor en su voz era real. «Pero fue mi culpa. Aquella noche, después de salir de la fiesta, después de dejarte en esa escalera, fui a la playa. Estaba confundido, enojado conmigo mismo por haberte lastimado. Estaba bebiendo, caminando por la arena». Guadalupe se inclinó hacia adelante, captando cada palabra. Fue cuando escuché los gritos. Diego cerró los ojos nuevamente. Una chica, Mariana. Había bebido demasiado en otra fiesta. Había peleado con su novio y decidió darse un chapuzón en el mar para refrescarse. Las olas estaban fuertes, peligrosas. Cuando la vi, ya estaba siendo arrastrada lejos de la orilla. «Diego, entré al mar», continuó él, la voz cada vez más áspera. «Nadé hasta ella. Logré alcanzarla, pero las corrientes eran muy fuertes y ella estaba en pánico, debatiéndose, empujándome hacia abajo. Por un momento tuve que elegir. ¿Era ella o yo?». Guadalupe sintió una lágrima correr por su rostro. Ya sabía cómo terminaba la historia. La traje hasta la orilla. Intenté reanimarla. Respiración boca a boca, masaje cardíaco. Pero era demasiado tarde. Había tragado demasiada agua. Había estado demasiado tiempo sin oxígeno. Diego abrió los ojos y miró directamente a Guadalupe. «Murió en mis brazos. Pero intentaste salvarla. Hiciste todo lo que podías. No fue suficiente». La voz de Diego se quebró. «¿Y sabes qué pensé cuando murió? Pensé que si no hubiera salido de la fiesta, si me hubiera quedado contigo, si no hubiera ido a esa playa, tal vez no habría oído los gritos. Tal vez alguien más valiente, más fuerte, la habría salvado». Guadalupe se levantó de la silla y rodeó la mesa.
pero Diego extendió la mano para detenerla. No, no entiendes. Pasé meses después de aquello preguntándome si realmente intenté todo, si no me rendí demasiado pronto, si una parte de mí no quería morir junto con ella, porque me sentía culpable por haberte lastimado. Diego, estabas en shock. Hiciste lo que pudiste. ¿Lo hice? Rió amargamente. ¿O me salvé primero? Esa pregunta me atormentó durante años. Me volvió incapaz de tocar a otra mujer sin sentir sus manos agarrándose a mí, sin oír sus gritos resonando en mi cabeza. Guadalupe finalmente entendió. El rechazo, la distancia, la manera como la miraba como si fuera algo demasiado precioso para ser tocado. Pensaste que no merecías amor, dijo ella suavemente. Sabía que no lo merecía, y cuando apareciste en mi puerta la semana pasada, supe que nada había cambiado. Sigo siendo el mismo hombre que falló cuando más importaba. No. Guadalupe se levantó nuevamente, y esta vez no dejó que la detuviera. Caminó hasta él y sostuvo su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Salvaste una vida aquella noche, la tuya propia. Guadalupe, te castigaste durante 20 años por algo que no fue tu culpa. Te condenaste al aislamiento porque creíste que no merecías ser feliz. Pero estoy aquí, Diego. Estoy aquí porque te elijo. Porque te elegí aquella noche hace 20 años, y te elijo ahora. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. No puedes elegirme. Te decepcionaré. Siempre decepciono a las personas que amo. Entonces decepcióneme, dijo Guadalupe, inclinándose para besar su frente. Decepcióneme 1000 veces, pero no me abandones de nuevo. Afuera, un rayo cortó el cielo con tal violencia que la luz eléctrica de la casa osciló y luego se apagó completamente. Quedaron solo con la luz de las velas, los rostros iluminados por la danza dorada de las llamas. Diego se levantó lentamente, las manos de Guadalupe aún en su rostro. Por un momento permanecieron así, mirándose uno al otro, y Guadalupe pudo ver la guerra que se libraba dentro de él, el deseo luchando contra el miedo, el amor luchando contra la culpa. Tengo miedo, susurró él. Yo también, admitió Guadalupe. Pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿y sí? Fue entonces cuando Diego finalmente se rindió. Sus manos subieron al rostro de Guadalupe, los dedos enredándose en su cabello, y la besó con una pasión que hizo que las piernas de ella flaquearan. Era un beso diferente a los otros, no solo deseo, sino entrega completa, como si finalmente estuviera permitiendo que ella viera todos sus demonios, todas sus cicatrices. Guadalupe se derritió contra él, las manos explorando el pecho desnudo, sintiendo el corazón de él latir descompasado bajo sus dedos. Cuando Diego comenzó a besar su cuello, Guadalupe gimió suavemente, arqueando la espalda para acercarse aún más. Guadalupe, murmuró él contra su piel. ¿Estás segura? Estoy segura desde hace 20 años, respondió ella. Diego la levantó en brazos como si no pesara nada, y Guadalupe se sintió adolescente nuevamente, envolviendo las piernas alrededor de su cintura. Él la llevó escaleras arriba, deteniéndose solo para besarla nuevamente a mitad del camino, presionándola contra la pared del pasillo. La habitación de él era masculina y acogedora, dominada por una enorme cama de madera oscura. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el sonido de la lluvia y el olor del mar. Diego la colocó delicadamente en el suelo al pie de la cama, las manos temblando ligeramente cuando comenzó a desabotonar la blusa de ella. «Eres aún más hermosa de lo que recordaba», dijo él, la voz ronca. Guadalupe sintió que las mejillas se le sonrojaban. A los 42 años, después de 20 años de un matrimonio sin pasión, había olvidado cómo era ser deseada de esa forma. Diego la miraba como si fuera una obra de arte, como si cada centímetro de su piel fuera precioso. Cuando la blusa cayó al suelo, Diego pasó los dedos por las clavículas desnudas, bajando lentamente por los brazos. Guadalupe se estremeció con el contacto, sintiendo cada terminación nerviosa despertar. «Diego», susurró ella, las manos subiendo por el pecho de él. Él la besó nuevamente, esta vez más despacio, saboreando. Las manos de él exploraron las curvas que ella había escondido durante tanto tiempo bajo ropas conservadoras y sonrisas forzadas. Cuando los dedos de él encontraron el broche del sostén, Guadalupe contuvo la respiración. «¿Podemos parar?», dijo Diego, notando la vacilación.
Si no estás lista. No. Guadalupe sostuvo las manos de él. No pares, por favor, no pares. El sostén cayó al suelo, y Diego quedó inmóvil por un momento, solo mirando. Guadalupe sintió el impulso de cubrirse, de esconder las marcas que el tiempo había dejado. Pero había tanta reverencia en la mirada de él que se obligó a quedarse quieta, permitiendo que la viera completamente. «Perfecta», murmuró Diego, inclinándose para besar la curva del cuello, bajando lentamente. «Eres perfecta». Guadalupe arqueó la espalda cuando la boca de él encontró un seno, la lengua dibujando círculos que la hicieron gemir. Había tanto cuidado en los toques de él, tanta adoración, que sintió lágrimas en los ojos. Así es como debería haber sido desde el principio. Así es como debería ser hacer el amor, con alguien que la veía como realmente era, que la amaba por eso. Cuando Diego se alejó para quitarse el propio pantalón, Guadalupe aprovechó para observarlo. El cuerpo de él seguía siendo fuerte, marcado por años de natación y trabajo físico. Había cicatrices que ella no conocía, músculos que parecían esculpidos por la vida que había vivido lejos de ella. 20 años, dijo él, volviendo a ella, atrayéndola más cerca. 20 años soñando con este momento. Yo también, admitió Guadalupe, dejando que él la acostara en la cama con una delicadeza que la hizo sentirse frágil y poderosa al mismo tiempo. Diego se acostó a su lado, la mano trazando patrones invisibles en la piel desnuda. «Quiero hacer esto bien», dijo él. «Quiero que recuerdes esta noche para siempre». «Ya la recordaré», respondió Guadalupe, atrayéndolo hacia abajo. «Porque eres tú, porque siempre fuiste tú». Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la habitación solo estaban ellos dos, finalmente juntos, finalmente libres para amar sin miedo, sin culpa, sin las sombras del pasado. Cuando Diego finalmente la hizo suya, cuando los cuerpos se unieron después de 20 años de nostalgia, Guadalupe entendió que algunas cosas valían la pena esperar, valían la pena luchar, valían la pena todo el sufrimiento que habían pasado para llegar hasta allí. Y mientras se movía con él en el ritmo ancestral del amor, mientras se perdía en los gemidos bajos que él susurraba en su oído, Guadalupe supo que nunca más sería la misma. Se habían encontrado nuevamente. Y esta vez, nada ni nadie lograría separarlos. La tormenta podía rugir afuera todo lo que quisiera. Dentro de aquella habitación, habían creado su propio refugio, su propia paz. Y por primera vez en 20 años, ambos se permitieron creer que merecían ser felices. Guadalupe despertó envuelta en los brazos de Diego, la luz dorada del amanecer filtrándose por las cortinas y dibujando patrones suaves en la piel desnuda de ambos. Por primera vez en décadas, se sintió completa, como si cada pedazo fragmentado de su alma finalmente hubiera encontrado su lugar. El cuerpo de Diego estaba relajado contra el de ella, el rostro sereno en el sueño, libre de las sombras que cargaba cuando estaba despierto. Ella observó las pequeñas cicatrices en el pecho de él, las marcas que contaban historias de una vida vivida intensamente. Una de ellas, justo sobre el corazón, parecía haber sido hecha por un anzuelo. Otra, en el hombro, recordaba la mordida de algo salvaje. Eran mapas de aventuras que ella no conocía, de años en que estuvieron separados. Y Guadalupe sintió una punzada de tristeza por el tiempo perdido. Diego se movió, abriendo los ojos lentamente. Cuando vio a Guadalupe observándolo, una sonrisa genuina se extendió por su rostro, la primera sonrisa verdadera que ella veía desde que llegó a su casa. «Buenos días», murmuró él, la voz ronca de sueño. «Buenos días», respondió Guadalupe, inclinándose para besarlo suavemente. El beso se profundizó, las manos de Diego explorando nuevamente las curvas que había redescubierto la noche anterior. Guadalupe sintió el deseo encenderse nuevamente, más intenso que antes, como si cada toque de él la despertara a sensaciones que ni siquiera sabía que existían. Pero antes de que pudieran perderse uno en el otro nuevamente, el sonido del timbre resonó por la casa, insistente y amenazador. Diego se tensó en los brazos de ella. ¿Quién puede ser a esta hora? Guadalupe sintió un escalofrío en el estómago. Había solo una persona que tendría la audacia de aparecer allí a esa hora,
Solo una persona que conocía lo suficientemente bien sus hábitos para saber dónde encontrarla. «Alejandro», susurró ella. El timbre sonó nuevamente, más largo, más impaciente. Diego se levantó de la cama, poniéndose rápidamente un pantalón de mezclilla. Guadalupe pudo ver la tensión acumularse en los músculos de su espalda, el cambio sutil de postura que indicaba que se estaba preparando para una batalla. «Quédate aquí», dijo él, sin mirar atrás. «No». Guadalupe también se levantó, buscando su ropa esparcida por el suelo. «Él es mi problema. Yo lo resolveré». «Guadalupe, Diego, pasé 20 años dejando que otros hombres decidieran qué era mejor para mí. No voy a empezar de nuevo ahora». Él se volvió hacia ella, y Guadalupe vio la lucha interna en sus ojos, el instinto de protegerla contra el respeto por su independencia. Finalmente, asintió. «Entonces resolveremos esto juntos». Bajaron las escaleras lado a lado, Guadalupe vistiendo la bata azul marino que Diego había dejado para ella el primer día. Él con una camiseta blanca que acentuaba los músculos del pecho. El timbre sonó por tercera vez, seguido de golpes impacientes en la puerta. Cuando Diego abrió la puerta, Alejandro estaba allí, pero no solo. Había traído a 2 hombres de traje, abogados, por el aspecto, y una mujer de mediana edad que Guadalupe reconoció como Teresa, la secretaria del bufete de abogados. Alejandro estaba exactamente como Guadalupe lo recordaba, alto, bien vestido, con esa postura arrogante que ella había confundido con seguridad cuando era joven. El traje gris estaba impecable incluso en la mañana lluviosa, el cabello canoso peinado hacia atrás, el rostro marcado por arrugas de amargura que se profundizaron cuando vio a Guadalupe bajando las escaleras. «Guadalupe». Su voz era fría, controlada, pero Guadalupe pudo ver la furia contenida en sus ojos. «Es hora de que pares con esta locura y vuelvas a casa». «Esta es mi casa ahora», respondió Guadalupe, deteniéndose junto a Diego. Alejandro rió, un sonido sin humor. «¿Tu casa? ¿Crees que puedes simplemente abandonar 20 años de matrimonio y venir a jugar a la casita con este marinero?» Guadalupe sintió a Diego tensarse a su lado, pero él no dijo nada. Estaba esperando que ella tomara la iniciativa, como había prometido. «No estoy jugando a nada, Alejandro. Estoy viviendo mi vida por primera vez en 2 décadas». «¿Viviendo tu vida?» Alejandro dio un paso dentro de la casa, ignorando completamente a Diego. «Estás teniendo un arranque, Guadalupe. Una crisis de la mediana edad. Es perfectamente comprensible, considerando la presión bajo la que has estado». «¿Qué presión?», Guadalupe interrumpió. «La presión de ser una esposa adecuada, de mantener las apariencias. Entiendo que a veces las mujeres de tu edad pasan por estas fases, pero esto ya ha durado suficiente». Guadalupe sintió la rabia explotar dentro de ella como un volcán que había estado dormido durante años. «¿Fases? ¿Crees que liberarme de un matrimonio sin amor es una fase? Estás siendo dramática. Nuestro matrimonio siempre funcionó perfectamente. Para ti, Alejandro. Funcionó perfectamente para ti». Uno de los abogados se acercó abriendo un portafolio de cuero. «Señora Mendoza, mi cliente está preparado para ser generoso. No va a pedir la devolución de las joyas, los coches, la cuenta conjunta. Todo lo que necesita hacer es firmar estos papeles y volver a casa». Guadalupe miró los documentos sin tocarlos. «¿Qué papeles son esos?» «Un acuerdo predivorcio», explicó el abogado. «Su marido acepta no demandarla por abandono del hogar si usted acepta volver y buscar tratamiento psiquiátrico adecuado». «¿Tratamiento psiquiátrico?» Guadalupe miró a Alejandro, incrédula. «¿Quieres internarme?» «Quiero ayudarte, Guadalupe. Claramente no estás pensando con claridad. Cualquiera puede ver eso». Fue cuando Diego finalmente habló. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que hizo que todos se volvieran hacia él. «Salga de mi casa». Alejandro lo ignoró, manteniendo los ojos en Guadalupe. ¿Realmente quieres tirar toda nuestra vida por una aventura adolescente? Piensa en lo que estás haciendo, Guadalupe. Piensa en tu reputación, en mi carrera. Piensa en cómo se verá esto para nuestros amigos». «¿Nuestros amigos?». Guadalupe rió, y había una locura alegre en el sonido. «¿Qué amigos, Alejandro? ¿Esos abogados y ejecutivos que apenas saben mi nombre? ¿Esas esposas que hablan sobre recetas y jardinería porque no tienen permiso para tener opiniones sobre nada más? Estás hablando como una loca». «No». La voz de Guadalupe se volvió más firme.
Estoy hablando como una mujer libre por primera vez en mi vida. Alejandro se volvió hacia Diego, finalmente reconociendo su presencia. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir sobre esto? ¿Realmente crees que puedes darle lo que yo puedo? ¿Una casa en la playa? ¿Un coche del año? ¿Seguridad financiera? Diego sonrió, y había algo peligroso en esa sonrisa. Puedo darle algo que tú nunca le diste. ¿Y qué sería eso? Respeto. La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación. Alejandro palideció, las manos cerrándose en puños. «No me conoces», dijo Alejandro, la voz baja y amenazadora. «Conozco a hombres como tú», respondió Diego con calma. «Hombres que confunden posesión con amor, control con cuidado. Hombres que creen que las mujeres son trofeos para ser exhibidos, no personas para ser amadas». Alejandro dio un paso hacia Diego, pero el segundo abogado lo sujetó por el brazo. «Licenciado Mendoza, tal vez sea mejor». «No». Alejandro se soltó. «No voy a permitir que este navegante de segunda categoría me insulte frente a mi esposa». «Ex esposa», corrigió Guadalupe. Alejandro se volvió hacia ella y Guadalupe vio algo quebrarse en su mirada. Por un momento, casi sintió lástima. Casi. «Guadalupe, por favor. Podemos resolver esto. Podemos hacer terapia de pareja. Podemos viajar, hacer una segunda luna de miel. Puedo cambiar». «No puedes cambiar, Alejandro, y no quiero que cambies. Solo quiero que me dejes ir. No puedo hacer eso. No tienes elección». Fue cuando Alejandro mostró sus verdaderas garras. El rostro se transformó, perdiendo cualquier pretensión de civilidad. «Crees que eres muy lista, ¿verdad? ¿Crees que puedes simplemente salir de casa y comenzar una nueva vida? Voy a destruirte, Guadalupe. Haré que te arrepientas de haber nacido». Guadalupe sintió a Diego moverse a su lado, pero ella levantó la mano para detenerlo. «¿Cómo?», preguntó ella, la voz sorprendentemente tranquila. «Sé sobre tu padre». La sangre se heló en las venas de Guadalupe. «¿Qué dijiste?» «Sé sobre las deudas de juego que dejó, sobre el dinero que tomaste prestado de mi despacho para pagarlas. Dinero que técnicamente fue robado de los fondos de los clientes». Guadalupe sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Era verdad. 5 años después del matrimonio, cuando su padre murió, había dejado enormes deudas con prestamistas. Guadalupe, desesperada, había usado su poder notarial en el despacho de Alejandro para transferir dinero temporalmente, con la intención de devolverlo tan pronto como vendiera la casa de su padre. Alejandro lo descubrió, pero en ese momento dijo que no había problema, que él cubriría la diferencia. «Dijiste que estaba todo bien», susurró Guadalupe. «Y lo estaba, mientras fueras una esposa obediente, pero ahora». Alejandro sonrió cruelmente. «Apropiación indebida es un delito federal, Guadalupe. Podrías pasar 5 años en prisión. ¿Estás chantajeando a tu propia esposa?». La voz de Diego estaba cargada de desprecio. «Ex esposa», corrigió Alejandro con sarcasmo, «y estoy protegiendo mis intereses». «Guadalupe, tienes 24 horas para volver a casa y firmar este acuerdo. O iré a la policía». El silencio que siguió fue roto por el sonido de la risa de Guadalupe. No era una risa histérica o desesperada. Era una risa de pura diversión. «¿Realmente crees que te tengo miedo?», preguntó ella. «Deberías tenerlo». Guadalupe se acercó a Alejandro, y él retrocedió instintivamente. «Pasé 20 años con miedo, Alejandro. Miedo de decepcionarte, miedo de no ser lo suficientemente buena, miedo de perder la seguridad que ofrecías. Pero ¿sabes qué descubrí?». Se detuvo justo frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Descubrí que una vida con miedo no es vida de verdad. Así que haz lo que quieras. Llama a la policía. Demándame. Mándame a la cárcel. Aún así, prefiero 5 años presa que un día más casada contigo». Alejandro se quedó boquiabierto. Era claro que esperaba que ella cediera, que volviera arrastrándose. La Guadalupe que él conocía habría hecho exactamente eso. Pero esa ya no era la Guadalupe que él conocía. «Estás loca», murmuró él. «No», dijo Guadalupe sonriendo. «Estoy libre». Fue cuando Diego se acercó, sacando algo del bolsillo. Era un sobre amarillo, grueso. «Antes de que se vayan», dijo él con calma, «tal vez quieran echar un vistazo a esto». Alejandro miró el sobre con desconfianza. «¿Qué es eso?».
copias de correos electrónicos, extractos bancarios, grabaciones de conversaciones telefónicas. Documentos que muestran cómo has estado desviando dinero de los fondos de los clientes durante años, cómo falsificaste la firma de Guadalupe en esas transferencias, cómo inventaste deudas que no existían para chantajear a tu propia esposa. El rostro de Alejandro se puso blanco como el papel. Eso es mentira. ¿Lo es? Diego sonrió. ¿Olvidaste que diseño barcos para algunos de tus clientes más ricos? Incluyendo al señor Vargas, que se mostró muy interesado cuando le conté sobre las irregularidades en su cuenta. Alejandro miró a los abogados, pero ambos ya estaban retrocediendo hacia la puerta. Licenciado Mendoza, dijo uno de ellos, la voz tensa, no podemos representarlo si hay evidencia de... Salgan, dijo Alejandro entre dientes. Salgan todos. Cuando quedaron solos, Alejandro se volvió hacia Guadalupe una última vez. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Vas a destruir todo lo que construimos? No construimos nada, Alejandro. Tú construiste una prisión y me encerraste dentro. Ahora encontré la llave. Alejandro miró a Diego con odio puro. Esto no ha terminado. Sí, dijo Diego con calma. Terminó. Después de que Alejandro salió, golpeando la puerta con fuerza, Guadalupe se desplomó en una silla, temblando. Diego se arrodilló junto a ella, sosteniendo sus manos. ¿Estás bien? Estoy... Guadalupe buscó las palabras correctas. Estoy aterrorizada y aliviada, y con más miedo del que he tenido en mi vida. Y más feliz también. Diego rió, besando sus manos. Eso parece correcto. ¿Cómo conseguiste esos documentos? No los conseguí. Pero Alejandro no necesitaba saberlo. Diego sonrió maliciosamente. Tiene tantas cosas de las que sentirse culpable que asumió que yo sabía de alguna de ellas. Guadalupe lo miró admirada. ¿Estabas fanfarroneando? Completamente, pero valió la pena ver su cara. Guadalupe se lanzó a los brazos de Diego, riendo y llorando al mismo tiempo. Te amo, dijo ella contra su pecho. Te amo tanto que no puedo respirar. Yo también te amo, respondió Diego, apretándola contra sí. Y esta vez no dejaré que el miedo me aleje de ti. 6 meses después, Guadalupe estaba en la playa detrás de la casa, observando a Diego trabajar en su más reciente proyecto, un barco que estaba construyendo para que navegaran juntos. El divorcio se había finalizado sin mayores problemas. Alejandro, temiendo que Diego realmente tuviera pruebas contra él, aceptó un acuerdo que dejaba a Guadalupe con la mitad de los bienes y su completa libertad. Guadalupe había comenzado a dar clases de literatura en una escuela local, redescubierto su pasión por la escritura, hecho nuevos amigos que la conocían como realmente era. Por primera vez en su vida, sentía que estaba viviendo su propia historia, no representando un papel en la historia de otra persona. «Está casi listo», gritó Diego desde el taller improvisado. Guadalupe sonrió caminando hacia él. El barco era hermoso, pequeño, elegante, perfecto para 2 personas que querían explorar el mundo juntas. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó ella. Diego la atrajo a sus brazos, besándola lentamente. «Guadalupe», dijo él contra sus labios. «Lo llamaré Guadalupe, porque al igual que tú, me llevará a lugares que nunca soñé que podría ir». Y mientras el sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo de dorado y rosa, Guadalupe supo que había elegido correctamente. Había elegido el amor sobre la seguridad, la pasión sobre la conveniencia, la libertad sobre la prisión dorada. Había elegido a Diego, y él la había elegido a ella. Y esta vez, nada ni nadie lograría separarlos, porque habían aprendido que el amor verdadero no es algo que te sucede. Es algo que eliges, todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo, incluso cuando el mundo entero está contra ti, y ellos seguirían eligiéndose el uno al otro, para siempre.